Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 160. Aunque sea de forma poco clara, ¿en qué consistía la principal desgracia de Mitya? Para hacerse con esos recursos que estaban en algún lado, para tener derechos a cogerlos, era necesario devolverle previamente los 3.000 rublos a Katerina Ivanovna. De lo contrario, solo soy un carterista, un canalla y no quiero empezar una vida nueva siendo un canalla. Había resuelto, así que decidió poner el mundo patas arriba si hacía falta. Pero devolverle los 3.000 a Katerina Ivanovna costara lo que costara y antes que nada. El proceso definitivo de esta decisión se había dado, por así decirlo, en las últimas horas de su vida. Precisamente desde el último encuentro con Alyosha, 2 días antes, al anochecer en el camino, después de que Grushenka ofendiera a Katerina Ivanovna, cuando Mitya, tras oír el relato de Alyosha, había reconocido que era un canalla y le había encomendado que se lo dijera a Katerina Ivanovna, si eso le servía mínimamente de consuelo. Entonces, esa misma noche, tras despedirse de su hermano, llegó a creer en su frenesí, que era preferible matar y desvalijar a alguien con tal de saldar la deuda con Katia. Es preferible quedar como un asesino y un ladrón ante aquel a quien haya matado y robado, y ante todo el mundo, y que me manden a Siberia, que ver como Katia tiene todo el derecho a decir que le he traicionado, que le he robado dinero y que con ese dinero he huido con Grushenka para empezar una vida virtuosa. No lo soportaría. Así, rechinándole los dientes, pontificaba Mitya, y en efecto, a veces podía imaginarse que acabaría con una inflamación en el cerebro, pero de momento luchaba. Aunque suene extraño, podría parecer que una vez tomada esta decisión, no le quedaba más opción que la de desesperarse, pues ¿de dónde iba a sacar de buenas a primeras un pobretón como él tanto dinero? Aún así, hasta el último momento, tuvo la esperanza de conseguir los 3.000 rublos, de que le caerían de alguna parte, aunque fuera del cielo. Justamente esto le suele suceder a quienes, como Dmitri Fyodorovich, en toda su vida solo han sabido gastar y derrochar en vano el dinero heredado, pero no tienen ni idea de cómo ganárselo. 2 días después de haberse despedido de Alyosha, en su cabeza se había formado el más fantástico de los torbellinos, y todas sus ideas estaban enredadas. De ese modo, acometió una empresa de lo más disparatada. Sí, es posible que justo en situaciones así, a esta clase de gente, las empresas más imposibles y fantasiosas les parezcan más realizables. Decidió ir a ver al mercader Samsonov, el protector de Grushenka, proponerle un plan y sacarle de golpe la suma necesaria para dicho plan. Del aspecto comercial de su proyecto no albergaba ninguna duda. Solo dudaba de cómo se tomaría Samsonov aquella ocurrencia, si le daba por fijarse en algo más que en el aspecto comercial. Aunque Mitya conocía de vista al mercader, no había sido presentado y no había hablado nunca con él. Pero por alguna razón tenía el convencimiento, y ya desde hacía tiempo, de que ese viejo depravado que se encontraba en las últimas, quizá no se opusiera ahora a que Grushenka llevara una vida honrada y se casara con un hombre digno de confianza. Y que no solo no iba a oponerse, sino que él mismo lo estaba deseando. Y en cuanto surgiera la ocasión,
se prestaría a colaborar, basándose en ciertos rumores o en alguna palabra de Grushenka. También había llegado a la conclusión de que quizá el viejo preferiría para ella a Fyodor Pavlovich. Tal vez a muchos de los lectores de nuestra historia la expectativa de contar con semejante ayuda y la intención de tomar a su novia, por decir así, de los brazos de su protector, les parezca demasiado ordinario y falto de escrúpulos por parte de Dmitri Fyodorovich. Yo solo puedo señalar que para Mitya el pasado de Grushenka había quedado definitivamente atrás. Había contemplado ese pasado con infinita piedad y había decidido, inflamado de pasión, que en el momento mismo en que Grushenka le dijera que lo amaba y que estaba dispuesta a casarse con él, surgiría una Grushenka completamente nueva y con ella un nuevo Dmitri Fyodorovich, sin vicios de ninguna clase, únicamente con virtudes. Se perdonaría el uno al otro y empezarían una vida también nueva. En cuanto a Kuzma Samsonov, formaba parte de aquel pasado previo, ya desaparecido, y lo consideraba un hombre fatídico en la vida de Grushenka, al que, no obstante, ella nunca había amado y que, sobre todo, también había quedado atrás. Había terminado, así que ya no contaba en absoluto. Además, Mitya ni siquiera podía considerarlo un hombre, pues en la ciudad todo el mundo sabía que no era más que una ruina enferma que tenía una relación paternal, por decirlo de alguna manera, con Grushenka. Una relación basada en unos fundamentos muy distintos a los del pasado, y hacía mucho tiempo que era así, casi un año. En cualquier caso, había en todo esto mucha ingenuidad por parte de Mitya, quien, a pesar de todos sus vicios, era una persona muy ingenua. Debido a esto, estaba seriamente convencido, entre otras cosas, de que el viejo Kuzma, al prepararse para partir al otro mundo, sentía un sincero arrepentimiento de su pasado con Grushenka y de que ella ahora no contaba con un protector y amigo más fiel que aquel viejo inofensivo. Al día siguiente de su conversación con Alyosha en el campo, después de toda una noche prácticamente en blanco, Mitya se presentó en casa de Samsonov. Hacían las 9 de la mañana y se hizo anunciar. Era una casa vieja, lóbrega, muy espaciosa, de 2 pisos, con dependencias anexas y un pabellón. La planta baja estaba habitada por los 2 hijos casados de Samsonov y sus familias, su anciana hermana y una hija soltera. En el pabellón estaban instalados sus 2 dependientes, uno de ellos con familia numerosa. Tanto los hijos de Samsonov como los dependientes vivían apretados en estas estancias, mientras que la planta superior de la casa la ocupaba en exclusiva el viejo y no permitía que nadie viviera allí, ni siquiera su hija, que lo cuidaba y que a horas fijas, así como también cada vez que la llamaba, debía subir corriendo a pesar de su disnea crónica. Esta planta superior constaba de un gran número de salas grandes y solemnes amuebladas al estilo de los antiguos mercaderes, con hileras largas y aburridas de macizos sillones y sillas de caoba adosadas a las paredes, con arañas de cristal enfundidas, con tétricos espejos entre las ventanas. Todas estas salas estaban completamente vacías y deshabitadas, porque el viejo enfermo se acurrucaba en un cuartito, en un dormitorio pequeño y apartado donde le servía una vieja criada, que se cubría los cabellos con un pañuelo y un